Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor, que es lo que más me gusta. ¿Qué más, Darlene? Bueno, vamos con nuestro estudio y ojalá puedan hacerse adelante porque tengo una presentación, unos videos que vamos a ver que van a ser muy impactantes, muy lindos también, y ojalá que se hagan hacia adelante para que puedan verlos. Aquí hay sillita, aquí mira, hay sillas, háganse adelante, ánimo. Lina, usted en lugar de traerlos hacia acá, él se va para allá. Lina. Bueno, vayan con sus Biblias por favor a Apocalipsis, capítulo 2. ¿Desde alcanzan a ver? ¿Sí? Bueno, dígame qué dice aquí, Julie. ¿Sí? ¿Sí? Si se hace adelante es mejor, mira, ahí está, hay más puesto. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Quién necesita Biblia? Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio en esta mañana y vamos a leer Apocalipsis 2 del 8 al 11. Vamos a ver la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Señor, quiero agradecerte y quiero pedirte con todo mi corazón que tu santa palabra, Señor, hoy fluya como un río de agua viva y limpie nuestro ser, y nos des esa premura que necesitamos, esa diligencia y esa firmeza que necesitamos para abrazar tu evangelio. Gracias por lo que nos hablas, Señor, y te pido que entre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos estado viendo en la serie las 7 iglesias del Apocalipsis, y hoy vamos a estar viendo la iglesia número 2, que es la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. Recuerden que en ese sentido, en ese orden fue que está en la palabra cómo fue entregado, ¿sí? La primera fue Éfeso, y hemos visto que hay 3 perspectivas con la que nosotros debemos mirar el estudio de esos 7 mensajes. La primera es que cada iglesia existió en la época de Juan, y su nombre se debe a la ciudad donde se encontraba. Recuerden que Éfeso y Esmirna y todas estas iglesias están ubicadas en el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Son iglesias que existieron en la época cuando Juan escribió a la iglesia. Existía la iglesia, no es una imaginación, era una iglesia real. Ahí basamos nuestra interpretación. La segunda forma es: cada iglesia representa un periodo en la era de la iglesia. Por eso es muy importante en la forma en que fue entregado el mensaje. Vieron ustedes, Éfeso, Esmirna, no salta de Éfeso a Filadelfia, sino la forma en que fue entregado. Al colocarlo en una línea de tiempo, al estudiar la iglesia, el periodo de tiempo, los estudiosos han concluido que la iglesia ha mostrado un comportamiento. La primera iglesia fue apostólica, la segunda fue la iglesia perseguida y tiene unos años. La tercera es la iglesia de Pérgamo, cuando la iglesia se une con el Estado y se vuelve la iglesia corrupta. Veamos algo de esto. La historia de la iglesia nos muestra que Éfeso representa la iglesia apostólica. ¿Qué significa la iglesia apostólica? La iglesia que inició con los apóstoles y con los padres de la iglesia, que fueron los que recibieron de... Y la tercera perspectiva, la primera, una iglesia que existió; la segunda,
una era de la iglesia, la forma en que la iglesia se ha ido comportando hasta nuestros días. Y la tercera es, cada iglesia representa una clase de cristiano, cristianos rendidos al Señor, o un cristiano, como el que vamos a ver hoy, perseguido. Algunos de ustedes han visto este símbolo, lo comentaba hace 8 días, muchos han colocado en su portal, en su Facebook, este signo. Cuando usted ve ese signo, significa la letra Nun del alfabeto árabe, y es la primera letra de la palabra nazareno. Los extremistas, musulmanes, islámicos, lo que hacen es que marcan la casa de los que son cristianos, que son judíos, que son cristianos, y entonces lo que hacen de alguna manera, marcan sus negocios de cristianos en Irak y les exigen convertirse al Islam, huir o morir. Esa es la iglesia perseguida en nuestros días, se puede reflejar a través de ese símbolo que encontramos aquí. 5 iglesias tenían serios problemas. Éfeso dejó su primer amor, ya lo vimos. Pérgamo comprometió la palabra, Tiatira fue tolerante, Sardis muerta, Odisea fue tibia, y 2 iglesias tenían necesidad. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Su necesidad era una iglesia que se sentía débil, pero el Señor la fortaleció, una iglesia perseguida. Filadelfia, una iglesia sin fuerzas. Hemos hablado que esos mensajes a la iglesia tienen una estructura del mensaje. ¿Qué significa? Que hay una dedicatoria. ¿Cómo se revela Jesús a la iglesia? ¿Sí? Hay un reconocimiento, una reprensión y una advertencia. En algunas iglesias cambia un poco. Por ejemplo, la iglesia de hoy no tiene reprensión. La iglesia de Éfeso tuvo 2 reconocimientos, ¿sí? Pero tuvo reconocimientos. Esta iglesia, junto con la iglesia de Filadelfia, cambian en la estructura que no tienen reprensión. O sea, no hay nada que el Señor reproche de esta iglesia, ¿sí? Y es bien interesante esto. Pero hay una iglesia como la iglesia de la Odisea, la última, que es la iglesia tibia. Esta iglesia no tiene nada de reconocimiento, Dios no reconoce nada en esa iglesia, tremendo, ¿no? Es el colmo de la iglesia. Ayer veíamos el colmo el colmo de la iglesia es el siguiente, es que Jesús es el dueño de la iglesia, y que Jesús esté fuera de la iglesia es el colmo de la iglesia. Y ayer veíamos el colmo de la policía, ¿no? Ayer íbamos hacia Agua Blanca, y entonces íbamos en el carro y todo, y el colmo de la policía es que estaban 2 policías parados comprando películas piratas. ¿Sí entienden cómo se ve? O sea, 2 policías uniformados y un tipo ahí con pura piratería, y los 2 policías comprando, y dice, es como el colmo, ¿no? Pero eso son las colombianadas. Bueno, sigamos. Vamos a hablar de la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, ¿sí? Vimos la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa la iglesia de Éfeso? Éfeso significa deseada. Era una iglesia que sus atributos son muy buenos, pero el Señor tiene un reconocimiento de ella, una reprensión hacia ella, y es que dejó su primer amor, ¿sí? ¿Por qué dejó su primer amor? Algunos podrían decir, Éfeso representa a la iglesia que se enfoca más en la obra de Dios que en el Dios de la obra, ¿sí? Como creyentes, animamos a los creyentes, como pastor animo a los creyentes a tener una vida devocional, servir al Señor, pero tener un corazón para el Señor, es lo más importante. ¿Saben? Como pastor, ustedes se dan cuenta, los profesores de niños reciben este estudio en la mañana, madrugan y están más temprano, y yo hago un doble trabajo. ¿Pero por qué lo hago? Porque nos interesa más el ministro que el ministerio. Si el servidor está bien, el servicio va a ser bueno. En otros lugares no importa qué cree usted, ni qué piense usted de la fe y tal, y le dicen, simplemente usted sabe que es bueno para servir, venga aquí, sirva y ya, punto. ¿Sí? Y termina gente frustrada, quemada, arruinada su fe, porque sienten una carga. Para nosotros es muy importante que haya una relación con Dios, una muy buena relación con Dios. Si esa persona está bien con el Señor, el ministerio que haga lo va a hacer bien. Entonces, como cristianos, aunque estamos animados y retados a servir todo el tiempo, recuerden que una cosa no reemplaza nuestra relación con Dios. Podemos estar tan ocupados en buenas cosas, pero descuidar nuestra relación con Dios no es bueno. El Señor reprendió a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor. ¿Listo? Y recuerden que le decía, vuelve a las acciones que tenías antes.
repite lo que hacías antes cuando tenías fuego conmigo. Entonces, muy importante, porque ahorita lo que vamos a ver es la dedicatoria. Verso 8, nos dice allí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La palabra ángel significa mensajero, pero entendíamos que es Dios entregándole un mensaje, ¿sí? O Jesús revelándose a Juan, el apóstol, y le dice, ve y escríbele este mensaje al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa esto? Que la palabra mensajero ahí podría ser un mensajero divino o humano. Creemos que el mensajero que el Señor está refiriendo es un mensajero humano. O sea, Jesús revelándose a Juan para que Juan a su vez le envíe la carta al pastor, líder o maestro de la iglesia de Esmirna, para que él reciba esa carta, sea animado y de alguna manera vea cómo el Señor lo está viendo a él como iglesia, o vea la iglesia cómo está. Algunos piensan que el mensajero aquí es Policarpo, que se conoce como uno de los primeros padres de la iglesia y que murió como mártir. Vamos a hablar un poco ahorita más de él. Policarpo se cree que fue padre de la iglesia. Cuando ustedes escuchen quiénes fueron los padres de la iglesia, no estamos hablando de un cura ni un sacerdote, estamos hablando de aquellos que recibieron de primera mano de los apóstoles el evangelio, ¿sí? Ellos recibieron de primera mano, se conocen como padres de la iglesia. ¿Cuál es la identificación de Jesús con esta iglesia? Jesús se identifica de una manera muy especial con la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es el contexto de la iglesia de Esmirna? Es una iglesia que sufre, es una iglesia que está siendo perseguida, es una iglesia que están matando creyentes, ¿sí? Mucho se habla, miren, esta iglesia nos muestra, recuerden que la iglesia es sufriente y perseguida, siempre se ha perseguido a los cristianos, pero en esa época, del año 100 al año 300, o antes del año 100 al año 300 después de Cristo, fue la época más fuerte, de mayor persecución que el cristianismo haya experimentado. Mucho se habla del holocausto nazi, pero muy poco se habla de esa era, donde más de 6 millones de cristianos fallecieron, murieron, entregaron su vida por amor a Cristo. Tremendo, ¿no? Por eso es la iglesia sufriente. ¿Por qué Jesús se identifica? Miren, verso 8b, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo se identifica él? Él está diciendo, hey iglesia, yo también fui perseguido. El primero, el postrero, está hablando del eterno Dios. Jesús es Dios y es eterno. Y está diciendo que el que estuvo muerto y vivió, ¿sí? De hecho, ese es un pasaje que se usa mucho para debatir la fe de los testigos de Jehová, ¿sí? ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Y ellos van a responder, Jesús, pero dice el primero y el postrero, ¿sí? Él es eterno. Y entonces, uno puede inmediatamente ver que Jesús es Dios a través de este pasaje también. En la traducción al griego significa ahí el que vive, debido a que no volvió a morir. ¿Qué quiere hacer Jesús al identificarse con esta iglesia? Quiere animarlos, diciéndoles, yo fui perseguido al punto que fui muerto, ¿sí? Que morí en la cruz, pero volví a la vida. Y Él les está animando porque les está diciendo, así como yo he muerto, ¿sí? Y tengo el poder de dar vida eterna a aquellos que crean en mí, entonces hay un ánimo para aquellos creyentes que se sienten que su vida corre peligro y que su vida está al borde del peligro. Él les está diciendo el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, sigue vivo. Esas palabras debieron consolar a la iglesia de Esmirna en sus persecuciones. La muerte para Cristo no fue sino la puerta para la entrada a la vida eterna, ¿sí? Como es la muerte para el cristiano. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto? Porque él sabía que cuando uno muere, lo que el Hijo de Dios cuando muere empieza a experimentar la plenitud de esa vida eterna que el Señor ha prometido a los que le aman, ¿sí? Entonces es muy importante porque la muerte no fue el paso final, o la muerte no, ahí no quedó todo, ahí fue el inicio para la eternidad. Y así es que el Señor quiere que los creyentes de Esmirna vean su sufrimiento, como que a tal punto de que si llegan a morir,
ahí no termina todo, ahí inicia esa plenitud de vida eterna con el Señor. Jesús está diciéndoles a ellos, yo sé que es estar perseguido, yo sé que es sufrir, yo sé lo que es estar muerto, pero también tengo el poder para vencer la muerte. ¿Saben? Y este es un ánimo para nosotros. A veces hay personas que llegan a mí pidiendo un consejo y a veces me siento frustrado de no poder hacer algo más. Pero recuerdo que lo que puedo hacer es orar por esa persona en su situación y decirle, ¿sabes qué? El Señor sabe lo que tú estás sintiendo y Él te entiende, te comprende y te ayuda, que es lo más especial. Él sabe lo que tú estás pasando, pero sabes, Él tiene cuidado de ti. Es lo que Jesús está manifestando en esta iglesia. Primero manda el mensaje al pastor de esta iglesia que se creía que era Policarpo, y lo segundo que está diciendo se identifica con ellos como alguien que también sufrió, pero que tiene el poder de dar vida eterna, y los está animando a través de este mensaje, le está dando una esperanza. Ahora, ¿por qué podemos creer que Dios tiene la capacidad, o Jesús tiene la capacidad de darnos vida eterna? Porque Él murió y el tercer día resucitó. Si Él no lo hubiese hecho, nosotros diríamos, pero si Él no pudo vencer la muerte, ¿cómo me promete que yo la voy a vencer? ¿Sí? Pero porque Él pudo vencer la muerte, nosotros creemos de que vamos a vencer la muerte también, y Él nos dará un cuerpo glorificado. Tiene sentido, ¿no es cierto? De que nuestro Maestro lo haya hecho, de que nuestro Dios lo haya hecho, entonces los seguidores de Él vamos a vivir de la manera que Él ha dicho que hará para nosotros. ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Jesús ve en esta iglesia? ¿Qué es lo que Él reconoce de la iglesia? Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación significa presión. Era una iglesia que estaba bajo continua presión. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo primero que Jesús le dice es que Él conoce sus obras. Jesús conoce muy bien o conocía muy bien las obras de esta iglesia. Sabía lo que ellos hacían para Él. ¿Sí? No importa, y eso es una aplicación, no importa si nadie sabe lo que tú haces por Jesús, Él sí lo sabe, lo conoce, lo reconoce y lo recompensa. No importa si nadie más se da cuenta, porque ¿saben algo? Que eso me parece espectacular, y es que en la obra de Dios hay lugares detrás de bambalinas para el hombre, pero nunca para Dios. En la obra de Dios hay lugares detrás de bambalina a los ojos del hombre, pero nunca a los ojos de Dios. Me explico. Para que ese servicio se pueda dar aquí, hay alguien grabando, hay alguien editando, alguien controlando el sonido, profesores teniendo los niños aparte, dándoles una clase, un estudio bíblico, para que ustedes puedan estar aquí sentados siendo alimentados con la palabra de Dios. Hay gente detrás de bambalina. Yo le decía a los profesores de niños, no se les haga extraño que alguno de la gente que está aquí, que va a ver el servicio hoy, que va a estar en el servicio hoy, dentro de 8 días le pregunten, ve, ¿qué pasó contigo? ¿No te vi hace 8 días? ¿No pudiste venir a la iglesia? Yo recuerdo cuando iniciamos la obra allí en siglo XXI, y a veces la gente pensaba que mi esposa y yo estábamos disgustados porque llevaban semanas sin verla, y era que ella estaba siempre que teníamos servicio, ella estaba con los niños allá sudando, los recibía hasta que el último niño no salía, claro, ya todo el mundo se había ido, y a veces la gente decía, ay, tan raro, y la esposa del pastor no viene a la iglesia. Era que estaba detrás de bambalina, quizá para el hombre, pero para Dios nunca estamos detrás de bambalinas, ¿sí? Ayer tuvimos una reunión de parejas espectacular, sencillamente espectacular, un mensaje espectacular, hermoso, pero ¿saben algo? Detrás del escenario que había, por eso están puestos estos globos, o esos que están allí, había una luz tenue, habían flores en el piso, una entrada espectacular, una ambientación maravillosa, pero quizá nadie se dio, de las parejas que vinimos, no saben quién lo hizo, pero Dios sí sabe quién lo hizo, y con qué actitud lo hizo, y con qué corazón lo hizo, y ¿saben? Él tiene una recompensa delante del Señor. El Señor nos muestra que Él nunca se queda con nada. Primera de Corintios 15:58 dice que Él recompensa cada obra de amor que nosotros hacemos para Él.
Y eso es maravilloso. Y puede ser que aquí no recibamos una palmada, puede ser que aquí no recibamos un muy bien hecho, pero saben, el Señor lo ve. Y si tú quizás no has recibido la palmada del hombre, recuerda que el Señor ve lo que tú haces para Él y es valioso lo que tú haces para Él. Y esto me parece maravilloso. En la obra de Dios hay lugares detrás de bambalinas para los ojos del hombre, pero nunca para los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús también conoce su tribulación y lo ve como un reconocimiento. Ojo acá con el evangelio de prosperidad. Pilas aquí, porque aquí otro argumento más bíblico, donde nos demuestra el Señor que conoce nuestras obras y tu tribulación, y lo ve como un reconocimiento. No lo ve como si está tribulado por un pecado. Porque el evangelio de prosperidad dice, si alguien está viviendo una tribulación, algo tuvo que haber hecho. En algo tuvo que haber ofendido a Dios para que esté viviendo lo que esté viviendo. No, el Señor conoce la tribulación de ellos y lo ve como algo grato. Algo que no les he dicho es que Esmirna viene de la palabra mirra, y mirra significa algo que es una especie amarga al paladar, que cuando tú la comes es amarga y sabe maluco y todo, pero cuando tú la usas, la usaban también para ungüento medicinal. Cuando la machacaban, ¿sí? Imagínense, para poder, la tenían que machacar, pero salía un olor fragante. ¿Qué pasa cuando el cristiano está siendo machacado por las tribulaciones, por las dificultades? ¿Cómo ve Dios esto? Por dificultades, por su nombre. ¿Cómo lo ve Dios? Como olor fragante, como algo maravilloso. Esos cristianos que murieron por el nombre del Señor, no murieron por ser ladrones, no murieron por hacer algo indebido, murieron injustamente y murieron porque no quisieron darle atributo al César, no quisieron inclinarse al emperador romano de turno y por eso murieron. Por eso este hombre Policarpo, que se cree que fue el mensajero de Esmirna, murió, porque un día le dijeron, di que César es el Señor, y él no quiso hacerlo y murió. Entonces el Señor ve eso grato, el sufrimiento, la tribulación de la iglesia de Esmirna. Estaba enfrentando una tribulación y había muchas razones. Una de estas razones era que la ciudad como tal había sido leal a Roma antes de que Roma hubiese sido el imperio que fue. Estaban los griegos y luego fue Roma, pero esta fue la primera ciudad que se rindió al imperio romano. O sea, se entregaron como ciudad. Entonces, esos emperadores, Roma, los emperadores empezaron de alguna manera a oprimir a los creyentes, ¿sí? A los creyentes se les sometía a la autoridad civil, se les negaba ofrecerles sacrificios o adorar. Los creyentes se negaban a adorar al emperador de turno, que era el César, y al rechazar esto, se les acusó de rebeldes y enfrentaron la ira del gobierno romano. No podían ni comprar ni vender. Esos cristianos no podían en esa época ni comprar ni vender. Esto es algo que ocurrirá en el periodo de tribulación y gran tribulación. ¿Sí? Tremendo. Entonces los creyentes rehusaban de participar de la religión romana. Eran politeístas. Los romanos eran politeístas, adoraban a dioses como Zeus, Apolo, Afrodita, Esculapio, y se les consideró ateos al no adorar un Dios invisible. Perdón, se les consideró ateos al adorar un Dios invisible. Y recuerden que Pablo, una vez cuando llegó a Atenas, en el Areópago, dice que él empezó a mirar cada una de las esculturas que ellos tenían y notó que había un lugar donde no había ninguna escultura y decía al Dios no conocido o al Dios desconocido. Pablo de alguna manera les habló a ellos, dice, noto que tenían dioses por todo lado y ahí tenían uno que ellos no querían ofender, no querían dejar a una deidad por fuera, que no le rindieran atributo, entonces le colocaron a algo que no existía ahí, un título, al Dios no conocido. Y Pablo le habló a esta gente, a los de Atenas, acerca de Jesús partiendo desde allí. Los cristianos de esa época eran atormentados, perseguidos por adorar a un Dios invisible, ¿sí? Un Dios que no era tangible, y eso es lo que ellos
Eso les consideraban como ateos. Los creyentes de Esmirna también eran considerados como elitistas, noten esto, antisociales, debido a que no participaban de la vida social de la ciudad, ya que giraba en torno de adoración pagana. Y yo quiero que pensemos en esto. Los creyentes de Esmirna se consideraban como elitistas y antisociales, porque no participaban de la vida social, porque esa vida social de la ciudad giraba en torno a una adoración pagana. En la comida había, en las bebidas, en una cantidad de cosas. Y ellos preferían no hacer parte de esto porque era una adoración pagana. La pregunta es, para nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos en esta situación? ¿Cedemos ante la presión o nos mantenemos firmes? ¿Cedemos ante la presión del mundo para que nos digan, este es un cristiano chévere? El cristiano, el que es el cristiano bebedor social, que se toma unos traguitos con uno y con otro para que nadie lo vaya a oprimir, para que digan, este cristiano es un harto, es un aburrido, con él no hay que tener compañerismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser cristianos firmes y radicales como eran esos cristianos? ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación donde nos van a hacer bullying o matoneo? ¿Sí? Porque no somos de acuerdo a como el mundo quiere que seamos. Nos van a decir antisociales muchas veces, elitistas. Pero ¿saben? Es mejor que nos digan esto, ellos como hombres, pero no que el Señor nos reprenda a nosotros. Y necesitamos mantenernos firmes. Y aquí es donde les decía yo que debemos de ser tan firmes y tan radicales como lo fue Moisés cuando ocurrió la plaga de las tinieblas. En Éxodo capítulo 10, verso 23, no vayan allá, pero les cuento la historia. Esto lo vimos este jueves y esto voló mi cabeza. Mi manera de ver cómo tenemos que ser radicales al Señor. Faraón trata de negociar con Moisés y le dice, ¿sabes qué, Faraón? ¿Sabes qué, Moisés? La primera vez le dijo, Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dijo, tienen que ir, ¿a dónde van a ir? 3 días de camino. Y le dijo, ¿y por qué van a ir tan lejos? Adoren aquí, yo les hago un espacio para que adoren aquí. Y le dijo, no, Señor, vamos a adorar a 3 días de camino porque el Señor dijo que era 3 días de camino. ¿Qué pensaba Faraón? Este pueblo va 3 días de camino y no vuelve. ¿Sí o no? Bueno, pero luego le cambió la propuesta y empezó a ceder Faraón. Miren, ¿quién está cediendo? ¿Moisés o Faraón? Faraón empieza a ceder y le dice, ¿sabes qué? Después de la plaga que ocurrió tan terrible, dice, hombre, ¿cómo se te ocurre? Miren cómo suena como tan piadoso Faraón. Le dice, Moisés, ¿cómo se te ocurre llevarte a las mujeres y los niños? Vayan los hombres y adoren a su Dios y vuelven. ¿Qué quería hacer? Dejar a las mujeres y los niños como una garantía para que volvieran. ¿Cómo se le ocurre? Las va a fatigar. Miren Faraón tan bueno, ¿no? ¿Cómo las va a fatigar a las mujeres, a los niños que la van a llevar por allá? ¿No te das cuenta cómo está la situación? Y Moisés le dijo, no, Señor. Y luego le cambia y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Hagamos esto. Van a ir todos ustedes, todos los que dijeron que van a ir. Pero por favor, entonces deje el ganado. ¿Y sabe qué dice Moisés ahí? Moisés dijo, ni una pezuña. Increíble, a mí me causó risa y me llamó la atención y me dio la forma de ver, o sea, no le dijo, mira, ni 2 cabezas de ganado, ni un hato de ganado, ni 3 camellos, ¿sí? Eran 2 millones de hebreos, más o menos se creía que salieron de la esclavitud, 2 millones, ¿imaginan? Y ellos llegaron a la tierra de Gosén, donde era todo ganadero, donde tenían los mejores pastos. Y lo que pudo haber dicho él, ok, ni 2 cabezas de ganado, ni un hato de bueyes, ¿sí? Una cantidad más o menos considerable para ese número. Pero ¿saben qué dice Moisés? Faraón, ni crea, ni una pezuña vamos a dejar aquí en Egipto, porque ¿saben qué significa Egipto? El mundo. ¿Y saben qué representa Faraón? El diablo. Y lo que él está diciendo, lo que parece de menos valor, dijo, con todo nos vamos, porque todo esto le pertenece a Dios. ¿Y sabes qué? Quiero decirte una noticia, y tú nos vas a dar para adorar a nuestro Dios. O sea, ¿y cómo salieron? ¿Recuerdan ustedes? Terminaron dándole de todo para ir a adorar al único y verdadero Dios. La pregunta es, ¿qué de tu dinero sale para una velita de incienso para otro Dios? ¿Qué de tu dinero sale? Estamos en Halloween
Entonces compremos, pero solamente una mascarita, no le vamos a comprar el disfraz, como una mascarita que vale, ¿qué son 10,000 pesos? Una mascarita por una celebración perversa, pagana, oscura. ¿Saben qué? Ni una pezuña, ni una garra tuya, o garra no tuya, mía pues, para que no se vayan a ofender. Ni un pedacito de nosotros debería rendirle adoración a algo que no sea Dios. Pero si ustedes se dan cuenta cuánto de nosotros hay involucrado, hay más de una pezuña. Hay primero empezamos con la mano, y por eso el Señor dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es una o sea, estamos viendo una radicalidad desde el inicio hasta el final. No es algo que al Señor se le ocurrió, pero Dios nunca lo hizo, no. Y Moisés fue un hombre radical, y búsquenlo allá en Éxodo 10:23, dice, ni una pezuña. A mí me voló la manera de mirar mi fe en el Señor. Y saben, debemos de ser esos creyentes como Esmirna, ni una pezuña. No se movieron ni un ápice de lo que Dios dice en su palabra. Y cuán laxos somos nosotros muchas veces con la fe que Dios nos ha entregado. La comprometemos. ¿Saben qué? Escuchaba en la radio una entrevista que le hicieron a un cura, a Monseñor Gutiérrez, y a un representante de la iglesia cristiana, un presbiteriano. Ustedes vieron ese mensaje ecumenista, y lo que dicen los periodistas es, sí, estamos ahorita hablando de ese mensaje ecumenista, ¿qué piensa usted? Y el pastor decía así, no importa dónde vayan, lo que importa es que crea. Un pastor diciendo que no importa dónde usted vaya, que lo que importante es que usted crea. ¿Creen ustedes que es el mensaje que el Señor ha dado? Entonces Jesús fue un blasfemo al decir Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si eso que ese pastor dijo, no importa dónde vayas, no importa qué creas, lo importante es que creas, o no importa a dónde vayas, porque hablaba de la iglesia católica, donde quiera, lo importante es que creas. ¿Creas en qué? ¿En qué voy a creer? ¿Qué me enseña la iglesia católica? ¿Dogmas? ¿La tetranidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo y María, Madre de Dios, no María, Madre de Jesús, hombre, sino María, Madre de Dios. Cuando yo digo María, Madre de Dios, es antes que Dios. Entonces le puedo decir a alguien, no importa en lo que tú creas, o sea, Jesús dijo, tú no te vas a salvar si no me ves a mí como el camino, la verdad y la vida, y viene un hombre en siglo XXI, con la Biblia, la lee, no sé para qué sirve, para que diga, para tener apaciguado simplemente porque en la otra línea está un monseñor, están unos periodistas. ¡Qué mala representación! ¿Qué le diría, qué hubiese dicho si ese hombre hubiera dicho, miren, la iglesia católica está errada en sus fundamentos de la fe? No estamos hablando que cristianos no existan cristianos errados o curas, pastores errados, pero la declaración de fe de un pastor de una iglesia de sana doctrina es una declaración bíblica. Ahora, que él viva de acuerdo a ello ya es diferente, pero la iglesia católica es torcida desde su declaración hasta cada uno como la lleva. ¿Y qué hubiera pasado si ese hombre hubiera dicho, ¿sabes qué? Qué pena, Monseñor Gutiérrez, pero tengo que decirle que ustedes siguen adorando a alguien diferente a Jesús, como lo hacen con María, como lo hacen con los santos, beatificando cantidad de personas. Ustedes no están guiando al pueblo a la salvación, y ustedes están siendo ciegos guiando a ciegos. ¡Ja! ¿Qué creen? Pero terminó súper chévere. Monseñor Gutiérrez, yo lo conocí personalmente, porque estudió en un colegio parroquial, y él era en esa época el cura de allí, aquí en Cali. Monseñor Gutiérrez es caleño. Y estuvo, y simplemente es súper chévere, es un cura querendón, un monseñor ahorita y carismático, y él dijo, sí, como dijo, o sea, todos se tiraban la pelota, y como dijo el pastor ahorita, no importa dónde vayan, lo importante es que sean sinceros en su fe. Sinceros, pero sinceramente engañados. ¿Qué pasa si tú, te digo, qué pasa si tú llevas a tu hijo al médico, está enfermo o algo, y le dicen, ok, mira, tienes que darle esta dosis de medicina cada 3 horas, tienes que levantarte a las 12, a las 2 de la mañana, a las 5, ¿sí?
tienes que darle esta medicina para que tu hijo se mejore, pero resulta que tu esposo trabaja con químicos, trabaja con cianuro, con todo eso, y esa noche llegó tarde de trabajar y puso un frasquito de cianuro al lado de la medicación que tienes que darle a tu hija. Y una mamá cansada de lidiar con su niña, de venir, de tener que levantarla, volver a darle medicina, se levanta y toma el cianuro en lugar de tomar el medicamento. Ella es sincera, ella ama a su hija y le da una cucharada de cianuro, y el otro día va a ver y su hija está muerta. Ella fue sincera, pero sinceramente la mató. Es lo que hace la fe errada. Sinceramente, algunos sinceros, otros con conocimiento, matan, llevan a la muerte eterna a aquellos que confían y a aquellos que siguen esa línea. Nosotros tenemos que ser como los creyentes de Esmirna, como dijo Moisés, ni una pezuña. No nos dejemos mover. Cuán fácilmente movemos nuestros principios, cuán fácilmente cedemos para caer bien, para congraciar, para que mi tía que es tan religiosa y que ella es católica y ya se da cuenta. No, claro, yo tengo que ser amoroso, mostrar el amor del Señor en la práctica, pero siempre firme. Y el cristiano que no es firme es un cristiano que es manoseado. ¿Saben qué chévere que su tía re católica o re lo que sea, ella sepa quién es usted y diga, ni para qué le digo a Carlos que yo sé que él no me copia en esto? Pero yo le digo, Carlitos, ve qué tal si armamos una salidita en la familia, vamos a comer un sancochito ahí en el río y tal. Yo sé que Carlos es el primero que es dispuesto para traer el pollo más grande, para poner la leña, él es súper lindo, y antes de comer oramos, él ora, y voy a decirle que el mundo sabe a qué le pegamos y a qué no. Yo cuando estaba en la universidad era cristiano y ya mis amigos sabían a qué me decían que podía compartir con ellos y a qué no. Punto. No hay discusión. Usted no puede poner en discusión lo que el Señor le dijo a usted. ¿Dónde está? Dígame, ¿dónde está la comunión, la luz con las tinieblas? ¿Dónde está? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Dónde? O sea, esos pasajes, ¿qué pasó con esos pasajes de la Biblia? Esmirna. Entonces, ¿cómo me voy a ver yo? ¿Un antisocial? Si quieren verme así, está bien. Pero cuando ellos necesiten y cuando estén en su dolor y en su tragedia y en su situación, yo voy a estar ahí. Y voy a estar ahí para orar por ellos y para mostrarle la misericordia y la gracia del Señor. Ese es un cristiano de Esmirna, que a pesar de que sufre por la causa del Señor, sus puertas, sus brazos están abiertos para bendecir a la gente que lo necesita. Entonces, Jesús conoce su aparente pobreza. ¿Qué nos dice esto? Nos dice lo siguiente: pero eres rico. Miren, la pobreza material que se debía al despojo de sus bienes. Recuerden, eran creyentes que estaban siendo perseguidos y expatriados, y les estaban quitando, excomulgados, le quitaban lo que tenían para su sustento, como están haciendo hoy día. Al que sea cristiano se le marca con el símbolo nun y se le dice, hoy tiene tanto tiempo para desocupar, o se convierte al islamismo o se va de aquí o muere. Tuve una persona que tenía su fuente de ingresos allí y tener que salir. ¿Cuánta gente ha tenido que salir? Son los desplazados por la violencia de nuestros días, por otra violencia, por una violencia de la fe, ¿sí? Y entonces dice, pero tú eres rico. Tenían la gracia de Dios y sus bendiciones espirituales. Y yo quiero llamar la atención a esto. Ser ricos espirituales no es el cliché, no es un cliché, sino una realidad. Cuando usted ve la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol Pablo dice, cuán ricos somos nosotros por tener a Cristo, a tal punto que en el verso 3 dice que nos hemos sentado en lugares celestiales con Cristo, y nos da y nos muestra cuán ricos somos en el Señor. Entonces, las personas son ricas o pobres dependiendo de quién está contando. Les voy a decir esto: si viene un hombre a hacer inventario a mi vida, él podría concluir, en el inventario material que ese hombre viene a hacer a mi vida, puede concluir algo, que yo soy pobre. Pero si viene el Señor y hace un inventario a mi vida, cuando yo tengo mi fe en Él y todo, llega a una conclusión, que soy rico.
¿Y saben cómo se ve el contexto bíblicamente? ¿Cómo se creía la iglesia de la Odisea? Y era rica. Por eso la pobreza o la riqueza depende de quién las cuente. Cuando ellos iban y contaban lo que entraba, como hacen hoy día la iglesia de la Odisea, y cuentan que tienen tanto que tienen que llamar a la Brinks, la transportadora de valores, para sacarla, porque no pueden llevar lo que los diezmos y las ofrendas que entraron, no las puede llevar cualquiera, tiene que venir una transportadora de valores. Y podemos pensar cuán ricos somos. Tenemos el mejor lugar, aire acondicionado, tenemos sillas que se pueden reclinar, el que vino muy cansado anoche de la rumba puede recostarse un poquitico para que escuche la palabra del Señor y puede ver lo que quiera, está bien. Pero cuando el Señor pase su escáner, cuando el Señor venga y haga su inventario, Él dice, ¿sabes qué? Tú dices que eres rico, pero eres un pobre, desventurado, miserable, desnudo, por tanto te aconsejo que venga y compres de mí y vistas la vergüenza de tu desnudez. Pero el Señor ve a esos cristianos perseguidos y saben, no es un cliché, porque es que algunos dirían, este perdedor. Este es un perdedor, que la única forma de sofisma para cubrir que es tan perdedor que no tiene nada material, es decir, no, soy rico en el Señor. Perdedores, los cristianos, ¿cuánta gente no piensa así? Los cristianos unos perdedores, que la única forma de maquillar, son ricos, no espirituales, ay no, a ver, los ricos pues, conformista, perdedor, lo que usted quiera que le digan. Pero sabes, cuando el Señor pase su escáner, por eso la riqueza depende de quién es el que cuenta. Si llegan al tesoro del Señor, el Señor dice, ok, este hombre es rico. Pero puede llegar un rico con mucha riqueza, el Señor dice, cuán pobre es este hombre, que lo único que tiene es riquezas materiales. ¿Saben? Por eso Jesús dijo que ¿dónde deberíamos hacer nuestras riquezas? En los cielos. Es tremendo que nos diga que no nos hagamos tesoros en la tierra, pero que hagamos tesoros en los cielos. Entonces uno diría, al fin, ¿qué? ¿Tengo o no tengo tesoros? Sí, pero es que hay algo. Estos tesoros que conseguimos aquí, no nos los podemos llevar con nosotros allá, pero hay otros que sí podemos ir enviando por adelantado. Me explico. ¿Qué es lo que va al cielo? Las oraciones van al cielo, las almas van al cielo. Entonces, ¿yo dónde estoy acumulando mi riqueza cuando invierto hacia allá? Cuando predico el evangelio y alguien se salva, estoy mandando mi riqueza por adelantado. Pero los que están acumulando aquí riquezas, un día se darán cuenta de que nada de lo que tienen se lo podrán llevar. Por eso el Señor dice, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden dañar. Así de sencillo. Entonces, Jesús también conoce su situación. Ahora, cuando un maestro de la prosperidad dice que el cristiano espiritual, ojo, cuando un maestro de la prosperidad dice que el cristiano espiritual es aquel que tiene riquezas, está ofendiendo al cristiano tipo Esmirna. Jesús conoce su situación, dice, y la blasfemia, la palabra blasfemia significa calumnia y difamación de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere el Señor aquí? Resulta que una de las peores y más tristes persecuciones que sufrió el cristianismo en sus primeros años, ¿saben cuál fue? Yo creo que todos nosotros podríamos soportar si alguien viene y nos ataca, alguien de afuera, alguien que no conozco, alguien que es ajeno a mí, pero que venga mi hermano, como hizo Judas, el que comió conmigo, el que estuvo conmigo, el que sabía quién era yo, o sea, que me podía delatar porque sabía mi rutina. Judas sabía la rutina de Jesús. A esta hora, yo sé dónde está Jesús, Él está orando, vayan al huerto de Getsemaní que Él está orando. Él sabía la rutina, era su amigo. ¿Sí? Y es lo que más le duele a uno. Que lo traicione a uno alguien, o que venga y lo ataque a alguien de afuera y no se está listo y uno, pues, es lo que espera. Pero que venga un judío, ahí es donde dice sinagoga de Satanás. Eran judíos de sangre. ¿Sí? Eran nacionalmente judíos, pero ¿cómo los ve el Señor? Como sinagoga de Satanás, porque en lugar de reunirse en sus iglesias, en sus sinagogas para predicar el evangelio, ¿saben qué hacían?
compartían cómo hacer caer a los que a los que estaban siguiendo a Jesús, y ellos mismos eran los que se encargaban de delatarlos, de llevarlos donde se escondían, de todo, de entregarlos, a tal punto que se cree que su difamación de estos judíos que se convirtieron en la sinagoga de Satanás, o sea, en los títeres de Satanás, su difamación los llevó a ser parte del martirio de Policarpo. Se unieron con los paganos en el clamor para que fuese echado a los leones, y habiendo obstáculo a ellos, había algo que impedía que lo hicieran, demandaron que fuese quemado vivo, y con sus propias manos llevaron leña para la hoguera. Estos judíos fueron y recogieron leña para que Policarpo fuese quemado. Tremendo, ¿no? Con sus propias manos. Qué terrible. ¿Cuáles eran las calumnias de estos judíos contra los cristianos? Estaban basados en falsas interpretaciones. Una de esas falsas interpretaciones es que los cristianos de la época eran caníbales. ¿Saben por qué? Porque ellos escuchaban, ¿cómo así que se reúnen y que es que comen la cena del Señor? El cuerpo y la sangre del Señor son un poco de caníbales. Cogían fuera de contexto y lo usaban para un pretexto que era la persecución y destruir a los cristianos. Les decían caníbales, porque se reunían a comer el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Se dan cuenta? Inmoralidad, pervertían el ósculo santo, que dice la Biblia, salúdense con un ósculo santo, con un beso santo, les consideraban de inmorales. Destrucción de hogares también era otra cosa que tenían para perseguirlos. ¿Qué significaba? Que cuando uno de los dos cónyuges se convertía al Señor, había la probabilidad de que uno de ellos fuera abandonado por el incrédulo, precisamente porque uno creyó en el Señor. Entonces se les decía que esa fe destruía los hogares. Un judío ortodoxo, como ha pasado mucho, su esposa se convierte y se arrepiente. ¿Cómo le ocurre decir que Jesús es el Mesías? Cambia de padecer de esa blasfemia o te despacho, pues es causal de divorcio. Y eso es lo que ocurría. Ateísmo, rechazar el panteón pagano de las deidades, o sea, ni una pezuña de ellos rendía culto a ninguna de las deidades del panteón. Deslealtad política y rebelión, porque se negaban a dar sacrificios al emperador. Y todas estas falsas interpretaciones las dieron a conocer al Imperio Romano. O sea, los mismos judíos fueron los que les dijeron, vea, a través de estas son las formas en que ustedes pueden sentenciar a esta gente. ¿Sí? Porque mire lo que ellos hacen, los mismos judíos entregando a los romanos toda esta información, pero lógicamente eran interpretaciones equivocadas. Hoy nosotros también somos de alguna manera mal interpretados. ¿Qué nos dicen de los cristianos? Algunos católicos dicen que nosotros odiamos a María. ¿Verdad o mentira? Es una mentira. ¿Cómo la vamos a odiar? Honramos lo que el Señor hizo a través de ella, honramos lo que ella misma se dispuso a servir al Señor a pesar de lo que le costó todo, pero no, lo que nunca haremos es adoración. No me inclinaré nunca a ella, ni pediré auxilios a ella, porque ella está en su lugar donde Dios la tiene y creo que está en la presencia del Señor, pero no puede venir a ayudarme en mi necesidad, pero Jesús intercede por mí. Y por eso han interpretado, los cristianos odian a María, ¿vale? Entonces como cristianos vamos a tener acusaciones falsas. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo. Vamos a la advertencia del verso 10. ¿Cuál es el reconocimiento? El reconocimiento del Señor es, ve el sufrimiento de esta iglesia, conoce su tribulación, conoce sus obras, ¿sí? Conoce su situación también. Y ahora vamos al reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? Perdón, advertencia. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Uno diría, tremendo. ¿Qué tal que el Señor le dijera algo así a ustedes? Rocío, no temas nada de lo que vas a padecer. Sí, te van a meter en la cárcel, pero no te preocupes. ¿Qué, Señor? ¿En la cárcel por tu nombre? No. No temas, y ¿sabes? Pero sé fiel hasta la muerte, aún vas a morir. Miren que no está preguntando si llegases a ir a la cárcel. No, vas a ir a la cárcel. Y algunos de ustedes van a morir.
pero sean fieles hasta la muerte. Ni un ápice, ni una pezuña se puede rendir a culto a los emperadores. ¿Saben? No temer significa no tener un temor o pánico que paraliza, ¿sí? El general de nuestra salvación no les guarda escondidas las cosas que sus fieles testigos pueden tener que sufrir por su nombre. Me encanta eso. Él, como nuestro general, nunca nos guarda escondidos, no tiene letra menuda en el contrato, ¿no? Es tal cual, mira, vas a sufrir por causa de mi nombre, ¿estás dispuesto? Ok, entonces sígueme. Pero también dice, nunca trata de ganar adherentes con la promesa de que haya de encontrar todo fácil y placentero allí. O sea, el Señor nunca nos trae con un evangelio donde nos promete que todo va a ser placentero y todo va a ser fácil. Él no gana adherentes así, guardémonos de ganar adherentes así. La iglesia emergente de nuestros días, cristiana, emergente, dice, no le diga al pecador que es pecador, tráigalo suave, va sumergiendo lo suave. Que cuando él menos se dé cuenta, él dice, ups, soy cristiano. Pero él no se dio cuenta ni cómo. Sería la tragedia más terrible que le puede pasar a la iglesia. Lo más espectacular que me pasó en mi vida es que me di cuenta cuando me convertí al cristianismo. Cuando me di cuenta que estaba perdido en mi forma de vida y un día alguien hizo un llamado y fui adelante quebrantado y desde ese día mi vida no volvió a ser la misma. Pero qué tal yo traerlo así, con cebito, ¿no? Y llega André, ups, André, ¿cuándo te convertiste al Señor? No, yo de la nada, yo empecé a venir así, me dijeron, ve, que tan chévere, pero tan bonito. Pero no pasó nada en su corazón, en su estilo de vida, en sus prácticas, que la palabra de Dios nos dice que desechemos nuestra manera de vivir antigua. Entonces, la Biblia es consistente de la manera en que el Señor nos llama a ser soldados de Él. ¿Saben? En las leyes de guerra, porque habían leyes de guerra en los mandamientos, cuando Moisés da las leyes de guerra, en Deuteronomio 28 dice, ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado? Y dice, estos hombres medrosos y de corazón apocado, de espíritu pusilánime, pueden dar un paso atrás. En la época de las guerras era así, o sea, los que tengan miedo, los que digan es que estoy en el año de jubileo porque me acabé de casar y tenían un año, entonces decían, ¿y qué tal que yo vaya a la guerra y no vuelva y no puedo disfrutar de mi esposa? Y decía, un paso atrás. Y yo estoy construyendo mi casa, tanto he soñado con tener una casa y la estoy construyendo, pero qué tal que vaya a la guerra y me mate y no pueda disfrutar de la casa, ese balcón que había preparado tan bonito para la brisa. No, de un paso atrás. El Señor es consistente en decir que la guerra es para valientes, para soldados que quieren hacerlo. Con jueces, tenía una cantidad, cuando se levantó Gedeón como juez, tenía un ejército grande. ¿Y qué hizo el Señor? Le diezmó su ejército y le dejó 300 hombres. Porque el Señor quiere es que estemos decididos, que los pocos que seamos decididos, valientes y vayamos a la batalla. Entonces el Señor le dice que no debían de temer a las pruebas que iban a vivir por creer en Él. ¿Quién los iba a echar allá? El diablo. Pero miren que el diablo no se les iba a presentar con cacho, con cola y con tridente. ¿A quién iba a usar el diablo? A la gente de la misma nación, a emperadores romanos, pero iba a perseguirlos. ¿Qué clase de ataques iban a tener? Iban a echar a la cárcel a alguno de sus hijos, 10 días de tribulación. ¿Saben algo? En esa historia de Esmirna que les acabo de contar, la historia de la iglesia del periodo del año 100 o un poco antes, hasta el año 300 y algo, pasaron 10 emperadores perversos, iniciando por Nerón, quien incendió a Roma y le echó la culpa al apóstol Pablo, a los cristianos en cabeza del apóstol Pablo. ¿Sabe quién era el sofisma de distracción en momentos de dificultad de los emperadores cuando estaban yendo las cosas mal? Si no, la economía estaba mal, si las cosechas no daban, si todo estaba tirado, entonces esos son esa plaga de los cristianos. Entonces era un motivo para destruirlos y barrerlos de la faz de la tierra. Nerón le echó la culpa del incendio a Roma, se cree que era un loco, incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos en cabeza del apóstol Pablo. Pablo y Pedro, los dos apóstoles prominentes del Nuevo Testamento, murieron en manos de Nerón. Domiciano fue peor que Nerón. Un día mandó a matar al apóstol Juan en aceite hirviendo, y como no lo pudo matar, dice que no le pasó nada, Dios lo protegió ahí,
lo mandó al destierro a la isla de Patmos, donde recibió el libro de Apocalipsis. Trajano consideró la confesión del cristianismo como un crimen digno de muerte. Marco Aurelio, se cree que Policarpo, del que hablamos ahorita, que fue el mensajero de esta iglesia de Esmirna, se cree que murió en manos de Policarpo. Séptimo Severo, perdón, de Marco Aurelio, gracias. Séptimo Severo, muchos mártires fueron quemados, decapitados, confinados. Atribuyó el hambre y la peste que asolaba al imperio a los cristianos. O sea, lo que estaba pasando es el sofisma de distracción, no el chivo expiatorio, como cuando pasaba la guerra entre Colombia y Venezuela, ¿sí? De alguna manera están yendo las cosas re mal en Venezuela cuando estaba Chávez, y lo que decía es que ese Uribe, y entonces ponía a la gente la mirada en Uribe, para que la gente dejara de mirar el hambre, no hay leche, es que estamos peleando con Uribe acá. Entonces todo el mundo, sí, uy, su Uribe tan malo, y ofendido con él, pero es sofisma de distracción de un político para no solucionar esos problemas. Entonces, ¿quiénes pagaban el plato? Cristianos. ¿Quiénes fueron? Esmirna. Maximino, muchos cristianos fueron ejecutados sin juicio, que era algo ilegal. Y saben, este hombre enterró indiscriminadamente a montones de cristianos, 50 y 60 hombres o personas en una fosa común, por tandas, o sea, hombres perversos. Decio, este emperador, publicó un edicto, ese es tremendo, en el que se requería que todos los ciudadanos